Hay un vídeo grabado en Botsuana en 2019. No tiene millones de visitas. No salió en ningún noticiero, pero el día que lo vi cambió completamente como entiendo la naturaleza. En el vídeo hay 4 leones adultos comiendo una presa que acaban de matar. Son grandes, están en su elemento. Son exactamente lo que nos han vendido durante siglos como la cima de la cadena. Y entonces aparece algo en el borde del plano. Algo pequeño, del tamaño de un perro mediano, que camina sin prisa hacia los 4 leones. No corre, no se esconde, no evalúa la situación. Simplemente camina hacia ellos como si los leones no existieran. Y los leones, los 4, se apartan. No huyen en pánico, no es una estampida. Simplemente se hacen a un lado, como quien prefiere no tener ese problema hoy. Y el animal pequeño se mete entre ellos y empieza a comer. Ahora bien, ese animal tiene un nombre, y voy a dártelo antes de que termines este vídeo. Pero primero necesito que entiendas por qué esa escena es posible. Porque si te lo digo ahora sin contexto vas a pensar que es un caso raro, una excepción. Algo que pasa una vez en un millón. Y no lo es. Y la razón por la que no lo es destruye completamente el relato más repetido en la historia natural. El del rey. Porque el rey de la selva no existe. Nunca existió. Y lo que existe en su lugar es algo mucho más interesante, mucho más extraño. Y mucho más útil para entender cómo funciona realmente el poder. No solo en la naturaleza, sino en cualquier sitio donde alguien lleve una corona. Empecemos por el error más básico, el que está en el propio nombre. El león no vive en la selva, vive en la sabana, en pastizales abiertos, en zonas semisecas del África subsahariana y en una pequeña reserva en India llamada el bosque de Gir, que es básicamente la última dirección conocida del león asiático en estado salvaje, la selva. Con su vegetación densa, su humedad constante, su oscuridad entre árboles que bloquean el sol, es exactamente el tipo de hábitat que el león evita porque en la selva el león pierde todo lo que lo hace funcionar: la visibilidad, el espacio para correr, la coordinación entre individuos. En la selva quien manda es el tigre, que caza solo, en silencio, con una musculatura tan densa que puede arrastrar una presa del doble de su peso y subirla a un árbol para que nadie más se la robe. Pero ese es otro vídeo. Hoy estamos en la sabana, que es el terreno del león, el ecosistema donde supuestamente reina, y ahí la historia se complica desde el primer momento. Un macho de león adulto pesa entre 180 y 250 kilogramos, tiene una melena que puede ser rubia, marrón o negra según el individuo y la región. Tiene garras retráctiles diseñadas para sujetar presas, caninos de hasta 7 centímetros, y una mandíbula que puede ejercer más de 650 libras de presión por pulgada cuadrada. Suena a la descripción de algo invencible, pero hay un detalle que los documentales mencionan rápido y pasan de largo porque arruina la narrativa. El macho adulto casi no caza, no de manera habitual, no de manera eficiente. La melena que lo hace ver tan poderoso es exactamente lo que lo convierte en un cazador mediocre. Es visible desde kilómetros de distancia en la sabana abierta. Genera calor en un ambiente que ya es extremadamente caluroso. Y delata su posición a cualquier presa con buena visión. Una cebra ve esa melena moviéndose entre la hierba y tiene 5 minutos de ventaja. Quien caza en el grupo son las leonas. Ágiles, coordinadas, sin melena, más rápidas en distancias cortas, con mejor resistencia. Ellas organizan la cacería, ellas estudian al grupo de presas, ellas deciden a quién atacar. Ellas ejecutan el plan, ellas tiran al animal al suelo y cuando el macho llega, come primero, no porque lo haya ganado sino porque es físicamente más grande y los demás lo permiten. Si esto fuera una empresa, el macho de león sería ese directivo que llega a la reunión cuando el proyecto ya está terminado, se sienta en la cabecera, y le explica al cliente cómo lo hizo. Pero hay algo que va incluso más lejos que eso. Los leones no son los depredadores más exitosos de la sabana, no están cerca de serlo. La tasa de éxito de caza del león está entre el 17 y el 25% dependiendo del estudio. Y del tipo de presa. Eso significa que de cada 5 intentos de cacería, fallan en 4,4 veces, gastan energía, se exponen, coordinan al grupo, corren, y no consiguen nada. Eso no es dominio, eso es subsistencia con mucho esfuerzo. Comparemos, el guepardo tiene una tasa de éxito del 58%, más del doble que el león, y el perro salvaje africano, el licaón, supera el 80% en muchas manadas observadas. 80%, eso significa que cuando una manada de licaones decide que va a matar algo, lo mata en 4 de cada 5 intentos, y en muchos estudios la cifra es aún más alta, y sin embargo nadie pone al licaón en los escudos de los reyes, nadie lo llama el rey de nada. De hecho, la mayoría de
La gente lo confunde con una hiena o directamente no sabe que existe. Mientras el león está en las banderas de al menos 15 países africanos y europeos, el marketing ganó a la biología por goleada. Pero antes de seguir necesito hablarte del licaón con más detalle porque es uno de los animales más injustamente ignorados del planeta. Lycaon pictus, el perro salvaje africano. Pesa entre 20 y 30 kilogramos. Tiene unas orejas enormes que parecen diseñadas por alguien que se equivocó de escala, una mancha en la nariz única en cada individuo como una huella dactilar, y un pelaje moteado de negro, amarillo y blanco que parece el resultado de una apuesta perdida. No impone a primera vista, no da miedo. No tiene la presencia visual del león, pero cuando una manada de licaones decide perseguir a un ñu de 200 kilogramos lo que sucede es una de las demostraciones de eficiencia más perfectas que ha producido la evolución. No hay emboscada, no hay sigilo, van directamente al frente. Identifican a un individuo en el borde del grupo, generalmente uno que parece más lento o está en peor condición, y empiezan a correr no rápido, no al máximo, a un ritmo sostenido y constante y siguen corriendo y corriendo más. El ñu corre más rápido en los primeros 200 metros, pero el licaón puede mantener velocidades de 50 a 60 km por hora durante kilómetros sin detenerse. El ñu se agota, el licaón no, y cuando la presa ya no tiene más, la manada cierra y en segundos termina todo limpio, eficiente, casi elegante en su brutalidad. 80% de éxito, pero el licaón tiene un problema enorme que le ha costado caro durante generaciones. El león le roba la comida. Esto se llama cleptoparasitismo, que es el nombre científico para decir que alguien te roba el almuerzo que tú preparaste con todo ese esfuerzo. Una manada de leones llega al lugar donde el licaón acaba de matar su presa con ese 80% de eficiencia, y el licaón, que es 10 veces más pequeño, tiene que ceder. El rey no cazó, no trabajó, no contribuyó en nada, llegó después y se lo quitó. Así que el licaón no es el rey tampoco, aunque sea el mejor cazador de la sabana, porque en la naturaleza cazar bien y dominar el territorio son dos conversaciones completamente distintas. Entonces, ¿quién domina el territorio? Volvamos al león por un momento porque hay algo que sí hace muy bien. El rugido. Un rugido de león puede escucharse a 8 kilómetros de distancia en condiciones favorables. Es una de las vocalizaciones más potentes del reino animal, y su función principal es territorial. Estoy aquí, este espacio es mío, ya saben qué hacer. Y durante mucho tiempo pensamos que eso era suficiente para ser rey. Rugir fuerte y que los demás se aparten. Pero veamos qué pasa cuando ese rugido no funciona. El búfalo africano. Sincerus cafer, el búfalo del Cabo. Mide hasta 1,7 metros a la cruz, pesa entre 500 y 900 kilogramos dependiendo del individuo, tiene unos cuernos que se fusionan en la base formando lo que se llama un escudo, una estructura ósea tan dura que puede desviar una lanza, y tiene un temperamento que los cazadores y guías africanos han descrito durante generaciones con una palabra muy específica: rencoroso. El búfalo recuerda. Hay casos documentados de búfalos que fueron heridos o perseguidos por cazadores humanos y que horas después, cuando el peligro aparentemente había pasado, rodearon al cazador y atacaron. No por hambre, no por defensa inmediata. Por memoria. El búfalo ha matado más cazadores en África que cualquier otro animal, más que el hipopótamo, más que el cocodrilo, más que el elefante. Y es el único de los llamados 5 grandes que no tiene ningún protocolo de huida por defecto ante los humanos. No huye primero, evalúa, y si no le convence lo que ve, carga. Cuando una manada de búfalos detecta leones, a veces sí huyen. Pero a veces hacen algo completamente distinto. Se dan la vuelta. Y cargan. Una manada de varios cientos de búfalos en movimiento es una pared de cuernos y músculo que pesa en conjunto cientos de toneladas, y los leones se apartan. El rugido no funciona con el búfalo. Los búfalos adultos han aprendido que el miedo al león es estadístico pero no absoluto. Saben, porque la información está codificada en su comportamiento colectivo, que los leones no atacan a búfalos adultos sanos a menos que tengan una ventaja muy clara. Y cuando la manada está unida, esa ventaja no existe. Hay vídeos de búfalos rescatando crías de las garras de los leones, rodeándolos, corneándolos, obligándolos a soltar lo que ya habían capturado. El rey cediendo ante el ganado salvaje. Pero el búfalo tampoco es el animal que produce en el león una reacción particular, diferente, casi automática. Para ese animal necesitamos dar un paso atrás y entender algo sobre cómo funciona el poder real en un ecosistema, porque no funciona como pensamos. En la naturaleza no hay un rey en el sentido de un animal que domine a todos los demás en todos los contextos y
En todas las situaciones. Lo que hay son especialistas. El guepardo es el más rápido, el licaón el más eficiente, el cocodrilo el más letal en el agua, el elefante el más indestructible en tierra firme, la mantis religiosa el predador con mayor tasa de éxito proporcional de todos, que es un dato que nadie espera pero que es completamente real. Y el poder verdadero, el dominio ecológico, lo tienen los animales que más influyen en cómo se estructura todo lo demás a su alrededor. Esos se llaman especies clave, keystone species en inglés. Y la especie clave de la sabana africana no es el león. Es el elefante. Un solo elefante adulto come entre 150 y 300 kilogramos de vegetación al día. Derriba árboles, crea claros en zonas donde el bosque empieza a cerrarse. Abre caminos que luego siguen otros animales durante décadas. Dispersa semillas en sus heces a kilómetros del árbol original. Y con su peso y su movimiento transforma físicamente la composición del suelo. Los elefantes no solo viven en el ecosistema. Lo diseñan. Cuando hay elefantes en una zona la estructura de la vegetación cambia, lo que cambia quiénes pueden vivir ahí, lo que cambia qué presas están disponibles, lo que cambia dónde se instalan los depredadores, lo que cambia los patrones de migración, lo que cambia la distribución del agua durante la estación seca. Todo. Y cuando los elefantes desaparecen de una zona el ecosistema no simplemente se queda igual sin ellos. Colapsa en una dirección específica que lleva décadas revertir, y a veces no se revierte. Hay zonas en África donde la ausencia de elefantes ha permitido que arbustos específicos dominen completamente el paisaje, bloqueando el acceso al agua para decenas de otras especies. El elefante no es un habitante del ecosistema. Es su arquitecto. ¿Y qué hace el león con los elefantes? Nada. Los ignora, los evita, cambia de dirección cuando los detecta. Una manada de elefantes con crías es una de las pocas situaciones en las que un grupo de leones decide, sin discutir, que hay mejores opciones disponibles esta tarde. No hay tensión, no hay evaluación prolongada. El león simplemente sabe que ahí no hay nada que ganar, pero el elefante, que es el verdadero arquitecto de la sabana, no tiene un depredador que lo haga retroceder de manera personal y directa. Así que no responde exactamente a la pregunta de qué animal hace que el propio león recalcule. Para eso volvemos al vídeo de Botsuana. Para eso volvemos al animal pequeño que camina hacia los 4 leones sin reducir el paso. Y para entender por qué eso es posible necesito contarte 3 cosas sobre ese animal. 3 capas. Y cada una es más extraña que la anterior, el meloncillo de la miel. También conocido por su nombre en inglés, Honey Badger, o por su nombre científico, Mellivora capensis. En español también se llama ratel. Y ese es el nombre que voy a usar porque es más corto y porque Honey Badger en español suena a algo que venderías en una tienda de productos naturales. El ratel pesa entre 8 y 14 kilogramos. Tiene el pelo blanco en la espalda y negro en el resto del cuerpo. Vive principalmente en África subsahariana y en partes de Asia meridional. Y se alimenta de una variedad de cosas que incluye miel, larvas, pequeños mamíferos, reptiles, y ocasionalmente serpientes venenosas. Lo cual ya es un spoiler de lo que viene. Cuando escuchas esa descripción suena completamente inofensivo. Suena a algo que existe en los márgenes de la sabana haciendo lo suyo sin molestar a nadie. Y entonces llegas a la primera capa, la piel. La piel del ratel es uno de los materiales biológicos más extraordinarios que ha producido la evolución de los mamíferos. Es extraordinariamente gruesa, mucho más que la piel de la mayoría de los animales de tamaño comparable. Pero lo más importante no es el grosor sino la laxitud. La piel del ratel no está pegada firmemente al cuerpo como en la mayoría de los animales. Está suelta, con espacio entre la piel y el tejido muscular subyacente. Y eso produce un efecto que cualquier depredador que haya intentado matar a un ratel aprende de una manera muy directa y muy desagradable. Cuando un depredador agarra a un ratel por la espalda con una mordida, que es la técnica estándar para inmovilizar a una presa, el ratel puede girar dentro de su propia piel. El depredador tiene la piel en la boca pero el cuerpo del ratel ya está mirando hacia él. Y ahí empiezan los problemas para quien pensó que tenía el control de la situación. Esa misma piel resiste picaduras de abejas sin consecuencias apreciables, lo que tiene sentido evolutivo porque el ratel abre colmenas con sus garras para acceder a la miel y a las larvas. Pero también resiste púas de puercoespín, y garras, y en cierta medida incluso herramientas cortantes.
Hay registros de rateles capturados en trampas metálicas que escaparon sin lesiones que en cualquier otro mamífero de ese tamaño habrían sido graves. Segunda capa, la bioquímica. El ratel es resistente al veneno de serpiente. No inmune en el sentido absoluto de la palabra, pero funcionalmente resistente a concentraciones que matarían a cualquier mamífero de tamaño similar, incluyendo el veneno de la cobra negra del desierto y de la mamba negra, que son dos de las serpientes más letales del continente africano. Los mecanismos exactos de esa resistencia todavía no están completamente entendidos a nivel molecular, pero el efecto observable está documentado repetidamente. Hay casos grabados de rateles siendo mordidos por serpientes venenosas durante una pelea, quedando inconscientes durante minutos, con el cuerpo completamente flácido. Y luego levantándose, sacudiendo la cabeza, y continuando lo que estaban haciendo antes de que los mordieran. Literalmente incapacitados durante minutos y luego de pie como si hubiera sido un inconveniente menor. En términos de narrativa cinematográfica es exactamente la escena en que el villano recibe el golpe definitivo, cae, y mientras el héroe se está girando para celebrar, se levanta detrás de él. Solo que aquí el ratel es simultáneamente el villano y el héroe dependiendo de a quién le preguntes. Tercera capa, el temperamento. El ratel no tiene concepto de rendirse. Y esto no es una frase motivacional sacada de un póster de gimnasio. Es una descripción conductual que los investigadores que trabajan con esta especie mencionan de manera constante, como lo que lo hace fundamentalmente diferente a casi cualquier otro animal de tamaño comparable. La mayoría de los animales tienen un umbral de amenaza a partir del cual la respuesta más adaptativa es huir. Ese umbral existe porque el combate tiene costos, las lesiones tienen consecuencias, y un animal que huye de una pelea que no puede ganar sobrevive para tener descendencia. El ratel parece no tener ese umbral, o tenerlo en un punto tan extremo que en la práctica equivale a no tenerlo. Hay grabaciones de rateles persiguiendo a leopardos que intentaron cazarlos, el leopardo huyendo a velocidad máxima y el ratel siguiéndolo durante minutos como enviando un mensaje. Hay grabaciones de rateles atacando búfalos cuando se sienten acorralados, lo cual desde la perspectiva del búfalo debe ser una experiencia genuinamente desconcertante. Hay casos documentados de rateles escapando de recintos de zoológico que otros animales no pueden abrir, usando rocas para subirse a paredes, explorando sistemáticamente cada punto de la estructura hasta encontrar el débil. El comportamiento de resolución de problemas del ratel es inusualmente sofisticado para un animal de ese tamaño cerebral, lo que sugiere que la combinación de temperamento y cognición produce algo que la naturaleza normalmente no concentra en un paquete tan pequeño. Y el libro Guinness de los récords lo certificó en algún momento como el animal más valiente del mundo. Que es una forma muy humana y muy torpe de describir algo más preciso. El ratel es el animal con el sistema de evaluación de riesgo más divergente respecto al tamaño de cualquier mamífero conocido. O dicho de otra manera, es el animal que más consistentemente actúa como si fuera mucho más grande y más peligroso de lo que es. Y el resultado de actuar así durante suficientes generaciones es que efectivamente se convierte en algo más peligroso de lo que su tamaño sugiere. Entonces, la pregunta real es esta. ¿Por qué un animal de 12 kilogramos puede caminar hacia 4 leones que están comiendo y hacer que se aparten? La respuesta tiene que ver con cómo piensa el león, no con cómo piensa el ratel. Un depredador inteligente como el león hace constantemente una evaluación de costo-beneficio que es tan automática y tan sofisticada que ni siquiera parece un cálculo, parece instinto. ¿Cuánta energía voy a gastar para mantener esta posición? ¿Cuál es la probabilidad de lesión? ¿Qué tan seria sería esa lesión? ¿Vale la pena comparado con lo que gano? Y con el ratel, la respuesta a esa evaluación casi invariablemente es, no vale la pena. Porque la piel suelta significa que la mordida de agarre, que es la herramienta principal del león para controlar una presa, no funciona. Porque la resistencia al dolor y al veneno significa que el ratel no se detiene cuando debería detenerse según todas las reglas que el león conoce. Porque las garras del ratel, aunque pequeñas comparadas con las del león, están perfectamente posicionadas para causar daño en zonas sensibles durante un forcejeo a corta distancia. Y porque un león lesionado en la sabana es un león que no puede cazar, que no puede defender su territorio, que está en una espiral de problemas que puede terminar muy mal. Así que el león hace lo que haría cualquier individuo inteligente con buena memoria. Aprende que el ratel es uno de esos problemas que es más barato ignorar. Y el ratel, que no aprende a tener miedo porque la selección natural ha eliminado de su línea a todos los rateles que desarrollaron miedo,
Camina hacia los leones porque caminar hacia los leones siempre ha funcionado. Es una negociación donde una de las partes no sabe que está negociando. Hay algo en esta dinámica que merece un momento de atención porque es más profundo de lo que parece. El ratel no es poderoso en el sentido convencional. No puede matar a un león, no puede matar a un elefante, no puede matar a un búfalo adulto. Su poder es específicamente el poder de hacer que atacarlo no valga la pena. Y eso es un tipo de poder que en la naturaleza es mucho más común y mucho más sofisticado de lo que reconocemos. El puercoespín tiene la misma lógica. Sus púas pueden penetrar profundamente en la mandíbula o el hocico de un depredador. Y hay casos documentados de leones muriendo de inanición porque las púas de un puercoespín les quedaron clavadas en la boca de una manera que les impedía comer correctamente. El puercoespín mató al rey meses después de que el rey pensó que lo había intentado atacar. Y se fue caminando sin saberlo. La tortuga tiene la misma lógica. La tortuga gigante de Aldabra puede vivir más de 150 años porque ningún depredador ha encontrado nunca que valga la pena el esfuerzo de abrirla. No corre, no ataca, no tiene veneno. Simplemente existe dentro de una estructura que hace que atacarla sea más trabajo que recompensa. Y así sobrevive mientras generaciones de depredadores van y vienen. Pero volvamos a la pregunta del poder real en el ecosistema, porque hay un concepto que necesito explicarte y que va a cambiar la manera en que ves cualquier documental de naturaleza de aquí en adelante. Se llama ecología del miedo. Y es uno de los descubrimientos más importantes de la biología del comportamiento en los últimos 30 años. La ecología del miedo dice que el impacto de un depredador en un ecosistema no se mide solo en cuántos animales mata, sino en cómo cambia el comportamiento de los animales que no mata. Una gacela que sabe que hay leones al norte del río no come hierba al norte del río aunque haya hierba abundante allí. Eso significa que la hierba al norte del río crece sin ser comida. Que los arbustos pequeños que la gacela habría comido llegan a ser árboles. Que esos árboles producen sombra que retiene humedad en el suelo. Que esa humedad sostiene plantas que no podrían sobrevivir en suelo seco. Que esas plantas alimentan insectos específicos. Que esos insectos alimentan aves específicas. Que esas aves dispersan semillas de plantas que de otra manera no llegarían a esa zona. Todo eso porque una gacela decidió no cruzar al norte del río. Todo eso por el miedo al león, no por el propio león. El depredador está construyendo el ecosistema con su sola presencia, sin cazar, sin moverse, simplemente existiendo en una dirección. Esto se demostró de la manera más espectacular posible en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos. En 1995 reintrodujeron lobos después de 70 años de ausencia. Los ciervos que habían dominado libremente el parque durante esas décadas de repente tenían que cambiar su comportamiento. Dejaron de pastar en zonas abiertas cerca de los ríos donde los lobos podían rodearlos fácilmente. Eso permitió que la vegetación ribereña se recuperara. Esa recuperación estabilizó las orillas de los ríos porque las raíces de los árboles sujetan el suelo. Esa estabilización cambió cómo el agua corría durante la primavera y el otoño. Los ríos literalmente cambiaron de curso en algunos tramos. No porque alguien los redirigiera, sino porque 70 años sin lobos habían erosionado las orillas y 10 años con lobos las habían restaurado. Los lobos cambiaron la geografía física del parque sin tocarla. A través del miedo de los ciervos. A través del comportamiento de animales que en su mayoría nunca llegaron a ver a un lobo de cerca. Eso es lo que hace el león en la sabana africana. No porque sea el más fuerte, sino porque es suficientemente constante como para que todo lo demás lo tenga en cuenta. Y eso, por sí solo, ya es un tipo de poder real, aunque no sea el tipo de poder que pusimos en los escudos. Ahora, para ser completamente honesto con la imagen del león, porque este vídeo no es un ataque al animal sino una corrección del relato. El león sí tiene un rol ecológico importante y específico. Además de la ecología del miedo que ya mencionamos, los leones controlan las poblaciones de presas medianas y grandes en la sabana. Sin leones las poblaciones de ñus, cebras y búfalos jóvenes crecerían de manera descontrolada, sobrecargarían la vegetación disponible, degradarían el suelo, y eventualmente colapsarían ellas mismas en un ciclo de explosión y desplome que destruiría el ecosistema. El león caza con solo un 20% de éxito, pero ese 20% aplicado de manera constante sobre poblaciones grandes es suficiente para mantener el equilibrio. Además, el león no caza al azar. Como todos los grandes depredadores tiende a seleccionar individuos en peores condiciones, más lentos,
más viejos, más enfermos. Eso mantiene las poblaciones de presas más sanas en promedio de lo que estarían sin depredación. Los leones son médicos de las manadas de cebras, aunque ni las cebras ni los leones tengan ningún interés en verlo así, pero si el león no es el rey, y el elefante es el arquitecto, y el licaón es el más eficiente, y el ratel es el más indestructible por unidad de peso. ¿Quién es realmente el animal más influyente en la sabana africana? La respuesta honesta es que depende de qué mides. Si mides quién transforma más físicamente el paisaje, el elefante. Si mides quién más eficientemente convierte presas en energía, el licaón. Si mides quién más consistentemente hace que otros animales más grandes cambien de dirección, hay un argumento serio para el ratel. Si mides quién más influye en el comportamiento de las presas a través del miedo, el león junto a las hienas y los perros salvajes. Si mides quién procesa más biomasa muerta y devuelve los nutrientes al suelo, las hienas, los buitres y los escarabajos estercoleros. Y si mides quién sostiene la estructura física del suelo y el ciclo del agua en la sabana de manera más fundamental, las termitas. Hay alrededor de 2.800 especies de termitas en el mundo, y en la sabana africana construyen montículos que pueden alcanzar varios metros de altura y décadas de antigüedad, con sistemas de ventilación internos que mantienen la temperatura y la humedad constantes sin ninguna tecnología exterior. Esos montículos alteran el drenaje del agua en el suelo a su alrededor, crean microhábitats que otras especies no podrían crear por sí mismas, y cuando finalmente se abandonan y se erosionan devuelven al suelo una concentración de minerales que fertiliza la zona durante años. Hay estudios